Muy bien. Pues muy buenos días. Resulta obligado a dar comienzo a este pleno extraordinario de la Corporación Municipal y, por tanto, al primer punto en el orden del día del mismo, en el que se va a debatir sobre la situación de la ciudad en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, teniendo un recuerdo especialmente sentido para todas aquellas personas que han perdido la vida a consecuencia de esta terrible enfermedad que ha puesto a la humanidad ante una situación límite. Nuestra vocación, pues, para cada una de las personas que han sucumbido en esta pandemia, cuando la situación sanitaria mejore, cuando nos podamos juntar como lo hacíamos antes de la aparición de esta plaga en nuestras vidas, nos detendremos a honrar la memoria de quienes han caído. Y los recordaremos como merecen, con honda emoción, en una demostración de duelo colectivo que intente paliar, al menos en parte, el dolor de las familias que no han podido decir adiós a sus seres queridos como es costumbre. Así está ocurriendo con muchas personas que no están teniendo la oportunidad de despedirse de los suyos como hubieran deseado. Una de ellas, entre tantas, es nuestro compañero de corporación, Alberto Bustos, que hace unos días ha perdido a su padre. Nuestras condolencias por ello para él y para todos los que se han visto privados de un familiar desde el inicio de esta crisis. Por acuerdo de todos los grupos, alcanzado en Junta de Portavoces, les invito a guardar un minuto de silencio en memoria de todas esas personas. Si les parece, lo haremos sentados, puesto que si nos ponemos de pie, los espectadores no nos verán un cuerpo. Entiendo que es más razonable que guardemos este minuto de silencio todos sentados en nuestro puesto. Gracias. Muchas gracias. Bien, hasta que ese momento, como decía antes, de reconocimiento público llegue, es nuestra principal obligación como representantes de los ciudadanos seguir trabajando con denuedo para que el Ayuntamiento de Valladolid funcione y, en el marco de sus competencias, disponga de todo su potencial para ayudar a los vecinos y vecinas de la ciudad a superar las consecuencias que en muy diversos ámbitos está generando el coronavirus. Ese debe ser nuestro afán prioritario en estos momentos. Quiero aprovechar la ocasión para transmitir todos nuestros mejores deseos a quienes en estos momentos están en los hospitales, en sus casas o en residencias de personas mayores afectados por el COVID-19. Ojalá que dentro de poco puedan volver a abrazar a los suyos y que el recuerdo de estos días sea el de un mal sueño. Considero necesario, asimismo, dedicar unas palabras a todas aquellas personas a las que la situación que está atravesando nuestra sociedad a consecuencia de la pandemia les aboca a difíciles momentos, por cuanto su economía se va a ver resentida. Han de saber que desde el Ayuntamiento de Valladolid vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, y alguno más, para que no se sientan solas, para que no se sientan abandonadas. Que no quede nadie atrás es para nosotros más que un deseo, un compromiso. Y antes de entrar de lleno en el debate que se contempla en el primer punto del orden del día, resulta obligado hacer una serie de agradecimientos a los que estoy convencido se unirán sin excepción los miembros de la Corporación Municipal. A la ciudadanía vallisoletana, en primer lugar, por el alto grado de civismo que están demostrando en estos tiempos convulsos al seguir las recomendaciones que desde las instituciones se están haciendo para poder frenar cuanto antes la pandemia. A los muchos profesionales que con su entrega están ayudándonos al resto de la ciudadanía a sobrellevar lo mejor posible
esta situación, especialmente al personal sanitario, auténtico rompeolas contra los embates del coronavirus, pero también a tantas y tantas personas de muy diversos sectores, algunos de ellos hasta ahora de poco prestigio social y que en este momento están poniendo de manifiesto su verdadero valor, dando lo mejor de sí mismas para que dentro de la excepcionalidad podamos seguir desarrollando nuestra vida en las mejores condiciones posibles. Todas ellas son la demostración más palpable de que nuestra sociedad está llena de buena gente. Y este reconocimiento lo hago especialmente extensivo a los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid, que están teniendo un comportamiento ejemplar en estos difíciles momentos. Supone un orgullo y una garantía contar con una plantilla tan profesional y tan comprometida como la que tiene este ayuntamiento. Y permítanme también expresar mi agradecimiento a todos los grupos políticos que conforman esta corporación, del primero al último concejal, por su actitud responsable y constructiva que han mantenido desde el inicio de esta crisis. Gracias de corazón. Les confieso que me resultaría insoportable estar al frente de esta institución en una situación tan grave como la que vivimos, sin contar con al menos la comprensión de todas y todos ustedes. Y esa comprensión la he sentido hasta ahora en todo momento. Permítanme con ello también reivindicar el papel de la política con mayúsculas, como herramienta esencial para dirigir la acción de las administraciones en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y esa es la que en momentos como este se hace con altura de miras, con auténtico sentido patriótico y con responsabilidad. Eso es lo que yo he visto hasta el momento en los concejales y concejalas de la corporación. Y justo, desde luego, es que lo reconozcan. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en nuestra historia. La última pandemia mundial se remonta más de 100 años atrás en el tiempo. Ni este virus es como aquel, injustamente denominado gripe española, ni el mundo de hoy es el de entonces. Tampoco, por fortuna, nuestro país y especialmente nuestro sistema sanitario son los de entonces. Ninguno de los que estamos aquí ha vivido nada semejante, ni se ha enfrentado a un desafío como este. Un desafío desconocido. Desde hace unos meses se propaga a una velocidad pasmosa, de un rincón al otro del mundo, un virus del que desconocemos casi todo y para cuya prevención no disponemos ni de vacunas, así como carecemos de medicinas. Esta doble falta de mecanismos de prevención y de cura hace que las consecuencias de su propagación sean terribles, tanto en el número de contagiados como en sus consecuencias, en muchos de ellos fatales. Es evidente también que los sistemas sanitarios no estaban dimensionados desde el punto de vista de medios materiales y humanos para afrontar un episodio tan excepcional como es este. La mayor parte de las cuestiones fundamentales relacionadas con la pandemia son desconocidas. El origen del virus, cuándo surgió, cuánto tiempo lleva realmente entre nosotros, sus mecanismos de transmisión, la capacidad o no de inmunizarse del ser humano una vez contraído y superado el mismo, la posibilidad de que cuando logremos su erradicación vuelvan a surgir en otro momento u otro lugar nuevos brotes, las consecuencias que para nuestra economía tendrá la situación a la que nos está obligando, todo ello son incógnitas sin resolver. Incógnitas que, no nos engañemos, pueden tardar tiempo en despejarse. Y al respecto quiero compartir con ustedes una primera reflexión. Más allá de las muchas incógnitas que afrontamos, hay algunas certezas que es necesario tener en cuenta. Lamentablemente, esta situación va a tener consecuencias muy graves para nuestra vida. Limitará durante un tiempo nuestra libertad de movimientos. Afectará a costumbres de interrelación social profundamente arraigadas en nuestra sociedad y producirá daños muy importantes a sectores económicos que tienen en nuestro país un peso enorme. La crisis es además global, afecta a los países de nuestro entorno y a todos aquellos con los que mantenemos relaciones comerciales o compartimos lazos culturales o económicos. Por tanto, no podemos obviar que con independencia de la duración del confinamiento actual, se avecina una época muy dura para nuestra economía. Esa situación no vamos a solventarla en unos días o en unos pocos meses. Necesitamos comprender su alcance real
también en relación con nuestras posibilidades económicas como institución para afrontarla. Por tanto, no tiene sentido que nos enfrasquemos en una carrera por adaptar medidas y por anunciarlas. Si esta va a ser una carrera de fondo, conviene dosificar las energías. No vaya a ser que nos quedemos sin ellas a mitad de la carrera. En tanto conocemos la magnitud del daño que esta crisis va a producir en nuestra economía y mientras la crisis sanitaria siga produciéndose, hay situaciones que tenemos que afrontar. La primera, asegurar que las necesidades básicas en nuestra ciudad estén cubiertas. En esa línea hemos afrontado esta crisis garantizando, en primer lugar, la alimentación de los menores, de los niños y niñas de los que teníamos constancia a través de nuestras bases de datos que tendrían dificultades para acceder a ella, confinados en sus casas como están, al disponer de una beca del 100% del comedor financiada por el ayuntamiento. Pusimos en marcha ya la primera semana del confinamiento un sistema de distribución de comida a domicilio a través de la empresa que elabora la comida para el comedor social. Recientemente, a esa lista de niños y niñas se han incorporado todos aquellos que estaban becados por la Junta de Castilla y León, que nos ha proporcionado tanto los datos de esos niños como 212.578 euros del Fondo Social Extraordinario que se aprobó por el Gobierno de España en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. Cantidad que, si bien aún no ha llegado, y que es en principio insuficiente para hacer frente al coste de las tarjetas de supermercado que se ha proporcionado a las familias de esos niños y niñas, no impedirá que prestemos esa ayuda recurriendo a nuestros propios recursos, si así fuera necesario. En total, son 1.302 niños y niñas a los que se está proporcionando alimentación y 66 familias en estado de vulnerabilidad. Se ha garantizado que las personas indomiciliadas de nuestra ciudad tengan un lugar en el que cumplir con el confinamiento. En primer lugar, adaptando las instalaciones del antiguo centro de atención a la dependencia, que estaba vacante a la espera de la realización de obras en el mismo, y duplicando posteriormente el espacio con la adquisición de otro inmueble en concepto de alquiler que permitirá además gestionar los posibles positivos que pudiesen producirse entre la población de indomiciliados, garantizando de mejor modo el tratamiento de esas situaciones. Especial importancia cobran en este momento los servicios de ayuda a domicilio, para los cuales también se recibirán recursos adicionales correspondientes a las medidas sociales aprobadas en el Real Decreto antes mencionado, que serán además, ya nos ha anticipado la Junta de Castilla y León, por importe de 667.458 euros más otros 135.000 correspondientes a la atención a personas con discapacidad. Tiempo tendremos de debatir sobre el modelo de atención que dispensamos a nuestros mayores y sobre la necesidad de revisarlo en el futuro a raíz de esta crisis. Pero no deja de ser paradójico, convendrán conmigo, que el debate de los últimos tiempos girase en torno al aislamiento de nuestros mayores en su domicilio, cuando esa soledad se ha revelado como una ventaja para sobrevivir a la pandemia, mientras que quienes viven acompañados, en este caso en residencias, están sufriendo un enorme índice de contagios y una alta mortandad. Si antes estaba claro que lo mejor es que los mayores residan en su domicilio el mayor tiempo posible, ahora la circunstancia es aún más clara que nunca y tendremos que mejorar nuestros servicios y cuidados para facilitar esa autonomía y trabajar para que no vaya aparejada de soledad o de incomunicación. Las ayudas de emergencia están sirviendo también para cubrir las necesidades básicas existentes en una situación como esta. Decirles, a modo de ejemplo, que tan solo en la última semana hemos tramitado 159 ayudas por importe de 73.520 euros, lo que implica que tendremos que ampliar la partida destinada a estos fines con toda seguridad. Simplemente si extrapolamos los datos semanales a una anualidad completa, obtendríamos una suma que cuadruplica la cantidad destinada el año pasado a atender este tipo de necesidades. Podemos ir, por tanto, haciéndonos una idea de la magnitud del daño que se nos avecina. La crisis también nos ha obligado a redefinir la labor de nuestros servicios en muy poco tiempo. El de limpieza, por ejemplo, no se ha limitado a la recogida de residuos y limpieza de calles, sino que realiza labores de desinfección de contenedores. Más de 8.500, la práctica totalidad del parque, han sido desinfectados en estos días.
También los accesos y entornos de espacios de especial afluencia en estos días: mercados, supermercados, farmacias, centros hospitalarios, estaciones, comisarías, centros comerciales, etc. También de las calles, tarea en la que estamos recibiendo la asistencia del concesionario de la marca de tractores John Deere, que nos cede 2 vehículos y su personal para realizar labores de desinfección de nuestras calles que se hacen en horario nocturno. Se desinfectan entre 35 y 40 kilómetros de calle al día y se han recorrido ya todos los barrios. Quiero, por tanto, públicamente expresar mi agradecimiento a esa iniciativa privada que nos ayuda en esta tarea tan complicada que tenemos que afrontar en este momento. También nuestra policía y servicios sociales han tenido que adaptar su labor a la situación que vivimos y lo han hecho en tiempo récord y con una profesionalidad digna de reconocimiento. La actividad municipal no se ha detenido, ni mucho menos. Cuentan los grupos políticos desde el día de ayer con un detallado informe en el que se recoge lo más reseñable de la actividad de estos días. En él puede comprobarse que nos hemos decidido aprovechar el tiempo para avanzar en el trabajo y para adelantar tareas que el día a día muchas veces relega a un segundo plano, pero que son enormemente importantes. Gracias en parte al teletrabajo, para el que contábamos al inicio de esta crisis con 150 licencias y de las cuales apenas 90 estaban activas, hemos ampliado en tiempo récord hasta 800, de las cuales casi 500 están activas en este momento. Por tanto, hay un altísimo grado de trabajo y de implicación en este momento de toda la plantilla municipal, tanto la que está en la calle como la que está en las oficinas. Dentro de nuestras limitaciones hemos tratado de asegurar la protección de nuestra plantilla proporcionando los equipos de protección individual a los que hemos tenido acceso, instalando mamparas de protección para los conductores en más de 100 vehículos de Aubasa, también en tiempo récord, desinfectando todos los vehículos de limpieza, también los de transporte público y los vestuarios del personal. Seguimos haciendo esfuerzos diarios por conseguir el material que proporcione la máxima seguridad a nuestros trabajadores en un escenario de enormes dificultades, por otro lado, de todos conocidas. Aparte del material proporcionado por la Junta de Castilla y León, las pequeñas cantidades también que hemos podido adquirir, hemos recibido, como es público, la donación de 7.000 mascarillas, 2.000 procedentes de una empresa privada y las otras 5.000 de la Asociación de Ciudadanos Chinos residentes en España. Estamos llevando a cabo, desde el primer día, informes de evaluación presupuestaria para hacernos una idea de lo que esta crisis va a afectar tanto a ingresos como a gastos municipales. Y que decir tiene que el presupuesto en vigor va a sufrir necesariamente importantes cambios que tendremos que llevar a cabo a lo largo del presente ejercicio. Creo que la Administración municipal, fundamentalmente gracias a la profesionalidad de sus trabajadores, está respondiendo a la situación con eficacia. Pero no nos engañemos, la magnitud de la crisis precisa de soluciones de carácter internacional. En las decisiones que se adopten en Europa está la clave a la salida de esta situación. Sin Europa va a ser muy difícil salir de esta. La defensa de una Europa que sea algo más que un mercado es hoy imprescindible. Sin soluciones valientes y ambiciosas que apuesten por un plan de reconstrucción de la economía europea con inversiones importantes y que atienda a las particularidades de países con sectores productivos tremendamente vulnerables a esta situación, como es España o Italia, tan vulnerables a las medidas de confinamiento social, no habrá solución para nosotros. Esta crisis, de naturaleza netamente diferente a la anterior, nos coge con un endeudamiento muy superior al del año 2008, no así a la institución municipal, con tasas de paro aún muy importantes y con sectores que estaban empezando a recuperarse tras 12 años muy difíciles. Si en el contexto internacional del que formamos parte no se tiene esto en cuenta, para nosotros el futuro será muy complicado. De ahí la importancia de la batalla a librar en el contexto europeo. Quiero también reivindicar el papel que las administraciones locales podemos jugar en esta crisis, reivindicar un diálogo entre administraciones más simétrico, pues hasta ahora el grueso de ese diálogo se ha producido entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, actores importantes indudablemente en esta crisis, pero no menos que los ayuntamientos, que son los prestadores de los servicios esenciales que se producen durante el confinamiento y que se producirán a la salida del mismo.
En el marco de ese diálogo incipiente, la Federación Española de Municipios y Provincias ha trasladado una propuesta de 19 puntos al Ministerio de Administraciones Públicas, en cuya elaboración ha trabajado el Gobierno Municipal de Valladolid, haciendo sus aportaciones, aprovechando la pertenencia que tenemos a través de la alcaldía del órgano de gobierno de dicha entidad. Es necesario que los ayuntamientos seamos tenidos en cuenta como agentes esenciales en la gestión de esta crisis y en la dinamización de la economía de todo el país. Y, desde luego, no es descabellado el papel que podemos jugar en la gestión de ese ingreso mínimo vital en el que se está trabajando y que desde el Gobierno municipal consideramos indispensable, como mínimo, para evitar situaciones de desamparo como consecuencia de la crisis. Concluyo diciendo que, a mi juicio, de esta crisis hemos de salir de forma distinta a la crisis del año 2008. Las políticas de austeridad no se compadecen ni con sus causas, ni tampoco porque harían recaer sobre los más débiles sus consecuencias. Es el momento de sentar las bases de una economía más justa, redefinir los sectores estratégicos que deben ser objeto de desarrollo en el futuro, fortalecer los servicios públicos que han demostrado ser el auténtico sostén de nuestra sociedad. Y sí, podemos salir de esta crisis desde la unidad política. Una unidad para la cual existe un clima propicio en esta institución. Pero también quiero ser claro al respecto. Si no es posible esa unidad en todo, consigámosla al menos en aquellas cuestiones en las que estemos más cerca, dejando de lado las políticas estrictamente partidistas. Y si no somos capaces de alcanzar esa unidad, mantengamos al menos el tono constructivo que ha presidido este mandato desde su comienzo. La ciudadanía, sin duda, nos lo agradecerá. Les agradezco, como digo, a todos y todas su actitud y comenzamos con el debate. Tiene la palabra el concejal del Grupo Vox, don Javier García Bartolomé. Adelante. Un segundo, por favor, señor García Bartolomé, no le estamos escuchando. No se le ha escuchado nada. Por favor, actívese el micrófono del señor García Bartolomé. No, no se escucha. ¿Se me oye? Ahora sí. Adelante. ¿Estoy hablando? ¿Correcto? Ahora sí. De acuerdo. Pues retomo entonces desde el principio. Primero, muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos los vallesoletanos que nos siguen en este primer pleno telemático de la historia de nuestra ciudad. Lo primero que queremos hacer desde el Grupo Municipal Vox es expresar nuestras condolencias por todos los fallecidos por la epidemia de coronavirus. Queremos transmitir nuestro pésame a sus familiares y amigos y desear una pronta recuperación a todos los enfermos que actualmente están hospitalizados o en sus casas luchando contra la enfermedad. También queremos dar las gracias a todos los que están en primera línea: médicos, enfermeras, personal sanitario, protección civil, cuerpos y fuerzas de seguridad y el resto de funcionarios, así como a todos los autónomos y a todos los trabajadores de empresas privadas que hacen que Valladolid siga funcionando. Y por último, en este preámbulo, decir que nos habría gustado que este ayuntamiento, como institución que representa a todos los que vivimos en esta ciudad, se hubiese unido al luto oficial decretado por la Junta de Castilla y León en señal de respeto a las víctimas de la pandemia del coronavirus y que las banderas de nuestro consistorio ondeasen a media asta. Lamentamos que no sea así esto. Y comenzamos. En el Grupo Municipal Vox creemos que ahora no es el momento de exigir responsabilidades por los fallos en la previsión y gestión de esta crisis. Ya lo haremos cuando cese el estado de alarma y retornemos a una cierta normalidad.
Creemos que ahora es el momento de tratar a los ciudadanos como personas adultas y explicarles sin miedo y sin censuras la gravedad de la situación. Y los hechos son que esta emergencia sanitaria nos lleva irremediablemente a una crisis económica y social sin precedentes y cuya duración desconocemos. Basta citar algunas previsiones de organismos internacionales como el FMI o Goldman Sachs que para España en 2020 pronostican una caída del Producto Interior Bruto de más del 8%, una deuda pública superior al 110% y una tasa de paro por encima del 20% al final de este año. Todo lo cual, evidentemente, tendrá un muy importante impacto en nuestra ciudad. Y con este panorama, lo que la ciudadanía espera es que desde la política se haga un diagnóstico correcto de la crisis en su vertiente sanitaria y en su vertiente económica, y se propongan medidas para garantizar la salud y salvar la economía, porque está claro que vienen tiempos duros en los que todos vamos a tener que arrimar el hombro y en los que habrá que ser solidarios con los más afectados por la crisis económica que se avecina. Y esto es lo que este Grupo Municipal Vox va a hacer. Va a hacer propuestas para paliar la emergencia sanitaria y social y para la reactivación económica de nuestra ciudad, desde la lealtad a los vallisoletanos y sus instituciones, pero entendiendo esa lealtad no como una adhesión inquebrantable, sino como una crítica constructiva dentro del papel de control y fiscalización de los que tienen responsabilidades de gobierno. Y vamos con nuestras propuestas de emergencia sanitaria y social. En el aspecto sanitario y social, lo primero es controlar la extensión de la pandemia. Los expertos no saben cuánto va a durar aún, cuándo se va a salir del confinamiento y si la inmunidad a la enfermedad es permanente o temporal, o si en otoño volverá a haber o no una nueva oleada de contagios. Así que ahora nuestra prioridad tiene que ser proteger a la población y sobre todo a la población de riesgo. Por eso, además de las medidas de control, protección y desinfección ya en curso por este ayuntamiento y por las distintas administraciones públicas, desde el Grupo Municipal Vox proponemos las siguientes medidas. Primero, exigir que el ayuntamiento exija a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación la urgente realización de pruebas COVID-19 a toda la población de Valladolid para poder hacer estudios epidemiológicos y tomar las medidas sanitarias que correspondan. Y además completar la distribución de equipos de protección individual, que en parte ya está hecha, en gran parte ya está hecha, a todo el personal de los servicios esenciales, principalmente Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Aubasa y Servicio de Limpieza. Una segunda medida a adoptar será el refuerzo, mayor profesionalización y medicalización de los servicios de protección civil, al estilo, por ejemplo, de los SAMUR existentes en otras ciudades, para poder intervenir en futuros episodios epidémicos o en otras situaciones de emergencia. Este servicio municipal de urgencias podrá trabajar también en coordinación con la Mancomunidad, con la Diputación Provincial y el SACIR. Y como ya propusimos en la pasada Junta de Portavoces, creemos que el Ayuntamiento también debe suministrar una dotación inicial de mascarillas reutilizables y guantes a toda la población, empezando su distribución por las poblaciones de riesgo, mayores, enfermos, inmunodeprimidos y personas socialmente más vulnerables. Pero al mismo tiempo que se controla la epidemia, no podemos permitir que nadie se quede atrás. Desde las administraciones tenemos que asegurar que las necesidades básicas de la población, sobre todo de los que han perdido su empleo por esta crisis y de todos los que no tienen ingresos porque el estado de alarma les impide trabajar. Para todos estos conciudadanos que atraviesan dificultades, tenemos que diseñar un plan de ayuda para que puedan rehacer sus vidas y salir adelante con su trabajo y su esfuerzo. Y paso a continuación a detallar las propuestas para la reactivación económica que tenemos. En primer lugar, en Vox creemos que en esta situación crítica, ni un solo euro de dinero público debe destinarse a otra cosa que no sea ayudar a los españoles a salir de la emergencia sanitaria y económica. Y partiendo de esta base, nuestras propuestas económicas para relanzar la economía y minimizar los efectos de la brutal crisis económica y social que nos está empezando a golpear se articulan en dos ejes principales. Primero, un plan de contingencia fiscal para no ahogar a familias, autónomos y empresarios. Y segundo, una reducción radical del gasto no imprescindible en el ayuntamiento para financiar esa bajada de impuestos e invertir en protección social y en reactivación económica. Y para ello, como ha comentado el alcalde que está previsto, lo que hay que hacer es rehacer completamente el presupuesto de este año 2020 y adaptarlo a la compleja realidad que nos toca vivir. Por un lado, la previsión de ingresos del ayuntamiento es imposible cumplirla, porque están en el aire
la cantidad total de las transferencias de la Administración General del Estado y porque los ingresos por impuestos y tasas muy fácilmente sufrirán una caída de un orden de magnitud similar a la caída del Producto Interior Bruto. Y por otro lado, ante esa previsible caída de ingresos, no queda otra que ajustar las políticas de gasto, suprimiendo todo lo no imprescindible y focalizar todo el esfuerzo en protección social y en la reactivación económica. Así pues, nuestras propuestas en el plano fiscal son, por un lado, inyectar liquidez a los contribuyentes, retrasando todos los periodos voluntarios de pago, no 2 meses como se ha hecho hasta ahora, sino llevarlo a los 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre. También revertir la subida del 3% del IBI que se ha producido este año, ligada a la actualización de los valores catastrales. Reducir un 50% la totalidad de tasas municipales vinculadas al desarrollo de una actividad comercial o empresarial, como son las tasas de terrazas o vendedores en mercados municipales, fijos o ambulantes, tema que está en estudio ya en este ayuntamiento. Bonificar el IBI en un 25% a los locales comerciales siempre que haya una coincidencia entre el propietario o unidad familiar y el ejerciente de la actividad principal. Bonificar un 30% el impuesto de actividades económicas para empresas con una cifra de negocio de hasta 10 millones de euros. En la actualidad está bonificado hasta 1 millón de euros. Y bonificar el impuesto de circulación un 25%, ligado evidentemente a las restricciones de movimientos ligadas al decreto de estado de alarma. Y en cuanto a la reducción de gasto no imprescindible en el ayuntamiento, nuestra propuesta es identificar en el presupuesto 2020 todas las partidas de gasto de necesidades y actividades no esenciales para, por una parte, suspender definitivamente su ejecución y, por otra parte, proceder a las correspondientes reasignaciones presupuestarias para poder sufragar la rebaja de impuestos, financiar los planes de protección social y financiar las actividades económicas productivas, como pueden ser inversión en infraestructuras y creación de empresas, y planes de ayuda para el empleo de autónomos, parados y pequeñas empresas, así como para sectores como hostelería y comercio, especialmente golpeados por la crisis. Y entre estas propuestas de reducir el gasto no imprescindible se encuentran, primero, hay que cuestionar la pertinencia de gastos previstos ya este año y en el presupuesto por importe de varios millones de euros en áreas como promociones culturales, festivales, espectáculos, asociacionismo, ocio, promociones turísticas, deporte, publicidad y propaganda, convenios diversos, etc., ya que con las medidas de distanciamiento social impuestas y vigentes en la actualidad dejan de tener sentido. Segundo, hay que redactar un nuevo plan estratégico de subvenciones 2020-2022, reduciéndolo de los actuales 15 millones de euros al año a un máximo de 5 millones de euros al año, incluyendo la suspensión de todos los procedimientos que no estén directamente vinculados a garantía de empleo, a sanidad, seguridad ciudadana, vivienda o necesidades básicas. Tercero, nuestra propuesta es redactar un nuevo plan de viabilidad para Ubasa, para que el déficit de 1,4 millones mensuales generado por la caída de actividad no se convierta en una factura millonaria que tenga que asumir el ayuntamiento al final del año y, evidentemente, a expensas de la resolución o no favorable del ERTE que está planteado. Y paralizar la compra de viviendas sociales por parte del IVA, por parte de la sociedad Viva, por un importe de más de 3 millones de euros que está previsto en la actualidad, y sustituir esa compra, esa inmovilización de 3 millones de euros por un plan de ayudas al alquiler, que es muchísimo menos oneroso para las arcas municipales. En definitiva, estas son nuestras aportaciones para contribuir a superar la pandemia y sus terribles efectos sociales y económicos. Y lo que pedimos al señor alcalde y al equipo de gobierno es que las tenga en cuenta, las discutamos, las negociemos y en aras del interés general y de nuestra ciudad las llevemos a cabo. Si es así, no duden que podrá contar con el apoyo y leal colaboración de este grupo municipal. Y por último, no quiero despedirme sin finalizar diciendo que desde el grupo municipal Vox queremos trasladar a los vallesoletanos un mensaje de esperanza, porque con trabajo y esfuerzo de todos saldremos de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Bartolomé. A continuación toma la palabra el representante del Grupo Valladolid, toma la palabra, el portavoz en este caso, señora Sánchez, entiendo que será la que intervendrá por ese grupo. Tiene el micro abierto. Bueno, buenos días a todas y a todas.
Nos vemos hoy en un pleno atípico, tan atípico como el día a día al que ya nos estamos empezando a acostumbrar tras más de un mes de confinamiento en nuestras casas. Y mi primer reconocimiento quiero que sea el ejemplar civismo y sentido de comunidad que nuestra sociedad está demostrando. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero desde nuestro punto de vista son anecdóticas. Si hace solo unas semanas nos hubieran dicho que millones y millones de personas íbamos a asumir la necesidad de renunciar a tantas cosas, de parar nuestras vidas, difícilmente lo hubiéramos creído. Esta dura situación ha venido a recordarnos cuánta verdad hay en esa máxima de que la salud es lo primero. En una de esas conversaciones telemáticas que todo el mundo estamos teniendo con familiares y amistades, salía una de esas inevitables reflexiones de estos días. ¿Estamos actuando así de responsablemente por solidaridad con el conjunto de la sociedad o por nuestro propio miedo a enfermar o a que le pase algo a alguien cercano? Pues quizá esta situación nos está ayudando a ver que ambos planos no están tan distanciados. Nos damos cuenta de que nuestros miedos y preocupaciones son básicamente los mismos que los de cualquiera de esas personas con las que convivíamos sin prestarnos demasiada atención. De que lo mío no es solo lo mío, es lo nuestro. Y comprobamos, como en tantos otros casos, que las soluciones pasan por cooperar, por cuidarnos mutuamente y no por el sálvese quien pueda. Por eso, de pronto, hemos pasado a valorar tantísimo ese trabajo imprescindible del personal sanitario al que aplaudimos cada tarde, pero también el de auxiliares de clínica en las residencias, el del servicio de ayuda a domicilio y tantas otras tareas habitualmente muy poco valoradas e incluso menospreciadas socialmente. Quiero agradecer muy especialmente el ejemplar desempeño del personal municipal que, ya sea en primera línea en los servicios municipales o teletrabajando desde casa, mantienen en funcionamiento esta casa para dar servicio a la ciudadanía. Y quiero mencionar también a todas esas iniciativas solidarias de gente que está confeccionando material de protección o que se está organizando en los barrios para ayudar a quienes no pueden bajar a la compra o realizar otras tareas. Por eso el asociacionismo es imprescindible. Anteriormente se ha dicho que debería dejarse de lado desde las administraciones públicas esa financiación, pero se muestra esas redes de solidaridad más necesarias que nunca. Una situación de necesidad, por tanto, lo estamos viendo, es capaz de sacar lo mejor de nuestra sociedad. Pero no podemos perder de vista que también puede hacer surgir lo peor. En los últimos días hemos conocido casos de vecindarios que presionan a personas que trabajan en hospitales, supermercados u otros lugares de riesgo por temor a que les puedan contagiar. O hemos visto cómo hay quien increpa o incluso denuncia a personas que están en la calle que luego resultaban ser menores con trastorno de espectro autista, que salen por prescripción médica o incluso personal sanitario que vuelve de trabajar. Bien, y cuando surge esta pugna entre la solidaridad y el egoísmo, entre la empatía y el odio, la responsabilidad de las instituciones públicas es contribuir a dar a la gente seguridad y también certezas, porque es la inseguridad y el miedo donde nacen este tipo de comportamientos totalmente indeseables. Por eso debemos trabajar para que la gente sienta que no debe afrontar esta situación sola, ni lo de hoy ni lo que está por venir, porque quedarse en casa es un pequeño esfuerzo comparado con no saber si se conservará el trabajo, si se podrá volver a abrir un pequeño negocio o si se podrá seguir pagando el alquiler. En ese sentido, creemos, desde Valladolid toma la palabra, que dentro de nuestras competencias el Ayuntamiento de Valladolid está poniendo su parte. Se ha adaptado un nuevo espacio para las personas sin hogar en el centro integrado y se prepara el Centro San José del Pinar para la misma función con atención a 70 personas. Se ha incrementado el contrato con Cruz Roja, se han reforzado los servicios de teleasistencia, la gran labor que se está haciendo desde la Concejalía de Servicios Sociales. Se han comprado 104 teléfonos para que los trabajadores de los CEAS puedan atender necesidades de los servicios sociales a distancias. Como es sabido, se ha suspendido también el cobro de alquileres en viva para quienes han dejado de recibir ingresos. Se ha creado un fondo social de 120.000 euros desde Aquaval para familias, autónomos y pymes, con garantía de que no habrá cortes de suministro. Se está prestando servicio de catering para 126 niños y niñas y se han dejado de cobrar, como no, las escuelas infantiles. Se facilita el fraccionamiento y la ampliación de plazos para el pago de tributos y se ha agilizado el pago de casi 4 millones de euros a contratistas
y proveedores. Se han acordado bonos de descuento en el comercio local financiados por el Ayuntamiento y otras medidas de apoyo al sector. Se están además adaptando programas e iniciativas culturales, formativas y deportivas para poder realizarlas desde casa. Este sector también es importante, muy importante, porque da trabajo a mucha gente en nuestra ciudad. Y junto a todo esto, no se olvide, se mantiene dentro de lo posible la actividad ordinaria. Bien, es muy posible que todo esto sea insuficiente, pues las necesidades que se generan en una situación como esta son ingentes. Pero no olvidemos que se ha puesto en marcha en apenas un mes, con todas las dificultades y excepcionalidades propias de la situación. Estamos haciendo todo lo que podemos. Creo que, junto con las medidas que están tomando el resto de administraciones para evitar abusos en los despidos, para aliviar la situación de los autónomos o para asegurar un ingreso mínimo vital, esencial esta medida, por cierto, apuntamos en la dirección correcta. Con errores, seguro, con carencias, sin duda, pero teniendo claras cuáles son las prioridades y trabajando por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Fernández Antolín. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de la corporación, vecinos de Valladolid que están siguiendo esta transmisión a través de este modo telemático. Hoy, en nombre de Ciudadanos Valladolid, me dirijo a los vecinos de esta ciudad en lo que sé que es un momento de crisis. Un tiempo que ha sacudido no solo nuestras vidas, sino las de todo el país. Un tiempo que está causando mucho dolor, problemas económicos a un número importante de vallisoletanos y que nos afecta drásticamente en nuestros quehaceres cotidianos. No puedo empezar mi intervención de otro modo que no sea con el recuerdo para todos aquellos vecinos que han fallecido y para los que han perdido a un familiar, a un amigo o a una persona cercana por causa del coronavirus. Ciudadanos Valladolid, como todos los demás grupos, se siente muy próximo a todas las familias que sufren esas pérdidas, a los grupos de amigos que no se volverán a reunir. Como decía, sean estas primeras palabras para expresar nuestras más sinceras condolencias. Os acompañamos en vuestro duelo y trasladamos nuestros mejores deseos de recuperación a todos aquellos que se encuentran en sus domicilios, en los centros sanitarios o en las residencias de ancianos. Los números nos dicen que vuestra recuperación está en camino. Seguid luchando porque estamos todos detrás de vosotros en este momento. Pero el doloroso recuerdo de los que nos han dejado y el esperanzado de los que siguen en el camino de la recuperación no puede quedar sin el contrapeso del agradecimiento a todos los que, con una abnegación ejemplar, están trabajando por nuestro bienestar en estos momentos tan duros, exponiendo su salud y la de su entorno. Es difícil y también doloroso encontrar las palabras exactas que puedan concentrar el sentimiento del conjunto de esta ciudad para deciros que apreciamos cada minuto que dedicáis a cuidar de nosotros y a conseguir que todo vuelva cuanto antes a una cierta normalidad. Por eso, a todos los que trabajáis en el sector sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los que nos abastecéis de los productos y servicios necesarios, a los que mantenéis nuestras calles y plazas limpias, en fin, a todos los que estáis demostrando vuestra generosidad y solidaridad, solo podemos deciros que sois el orgullo de nuestra sociedad y que vuestro sacrificio no se olvidará. Nuestro agradecimiento también a los vecinos de Valladolid que siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que desde sus domicilios cumplen con diligencia el confinamiento, bien teletrabajando, bien cuidando de los suyos y de ellos mismos. Dicen que en los momentos más difíciles es cuando las personas ordinarias son capaces de hacer cosas extraordinarias. Pues bien, estamos viendo cosas extraordinarias a cada minuto. Afrontamos juntos esta pandemia y estamos convencidos de que si seguimos juntos con determinación, resurgiremos como ciudad. Tengo la seguridad de que en los años venideros podremos sentirnos orgullosos de cómo respondimos ante esta crisis sanitaria, social y económica. Las siguientes generaciones podrán decir de nosotros que en las circunstancias más difíciles supimos actuar conforme a los valores de disciplina, responsabilidad, seriedad y solidaridad que caracterizan a Valladolid. Valores que nos hacen hoy más fuertes para enfrentar el presente y el futuro.
valores que simbolizan los aplausos que suenan cada día, valores que se encuentran en el futuro que dibujan los más pequeños en sus arcoíris, valores que están en la labor de los voluntarios que reparten comida, en la entrega de los vallisoletanos que cuidan de sus vecinos. Cada uno tenemos una historia que contar y entre todos, si trabajamos juntos, escribiremos el futuro de Valladolid. De eso estoy seguro. Porque las cifras que conocemos cada día esconden una historia personal. De esta situación solo saldremos adelante si somos capaces como sociedad, como ciudad, de no dejar nadie atrás. Y ahí coincido con el alcalde, coincido con los concejales que han intervenido antes. Este debe ser nuestro compromiso como políticos. Muchas gracias, señor Fernández Antolín. Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Pilar del Olmo. Me toca hablar a mí, perdona. Adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días, señor alcalde. Estoy teniendo muchos problemas de conexión. No sé si se me oye. ¿Me oyen? Pilar, ¿Me oyen? le oímos perfectamente. Sí. Es que tengo muchísimos problemas de conexión, así que llevo hablando con la empresa para ver si es posible que se solucione. Pero bueno, voy a intentar que dé tiempo. No he oído a algunas de las intervenciones y bueno, pues voy a intentar no perder el tiempo. Bueno, mis primeras palabras en este pleno tienen que ser, como no puede ser de otra manera, de recuerdo a los más de 19.130 fallecidos en nuestro país, de los cuales 229 en Valladolid. Son datos de ayer. Y también de condolencia y cariño para los familiares de todas las personas que han muerto, muchas de ellas sin encontrar una mano amiga, la mano de un familiar que les diera el último adiós. En algunos casos, por desgracia, sin encontrar siquiera los restos mortales de sus familiares para darles sepultura. Yo le pedí, señor alcalde, y ya me contestó, que pusiera las banderas a media asta en señal de duelo. No lo he visto en este ayuntamiento, y usted ha dicho que no lo va a hacer, como se han hecho otros ayuntamientos en toda España y de todo signo político. Ni siquiera ha asumido el luto oficial decretado por la Junta de Castilla y León. Y yo se lo pedí, como le he dicho a usted, donde lo tengo que hacer, en la Junta de Portavoces, con discreción y sin publicidad, aunque hoy lo voy a hacer público. Y usted se encargó en ese momento de hacerlo público en su red favorita. En segundo lugar, y para que no me diga nada, yo ya estoy ocupándome de los vivos, estamos ocupándonos de los vivos, y preocupados por todos nosotros. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todo el personal sanitario, a todos los que trabajan en centros sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial a la Policía Municipal, a los bomberos, a Protección Civil, al personal de limpieza y retirada de residuos, a los trabajadores sociales, a los comerciantes, a los que están abiertos porque son de primera necesidad, incluidos los kioscos, a los conductores de autobuses, a los taxistas, a los que trabajan en los supermercados, a los repartidores, a los farmacéuticos, a Cáritas, al Banco de Alimentos, en definitiva, a todas aquellas personas que están trabajando para proteger la salud de todos nosotros y hacernos más llevadero este confinamiento. Y también, como no, a todos los que vivimos en esta ciudad, por su comportamiento ejemplar y responsable en esta grave crisis sanitaria y económica. No es el momento de la crítica, ni de los reproches políticos, de lo que se pudo hacer y no se hizo, de las frivolidades de algunos responsables políticos durante las primeras fases de la epidemia. Pero tampoco es el momento de la mordaza. Durante los 10 minutos de mi intervención habrán muerto en España 4 personas más. Así que voy a intentar que mi tiempo sea útil, por respeto a los fallecidos y sus familiares, a los enfermos y a los ciudadanos que llevamos más de 33 días confinados. Dejemos el debate y la crítica política para otro momento. Tiempo habrá. Tiempo tendremos de ver cómo se han hecho las cosas y cuándo. Pero ahora los ciudadanos demandan de nosotros acción y soluciones.
Señor alcalde, en su exposición nos ha dado algunos datos que no estaban en ese informe, aunque es verdad que nos ha ido informando de algunas cuestiones. El informe que nos dio ayer, 18 horas antes del Pleno, era un informe de 100 y pico páginas, remitido con una serie de actuaciones, con todo lo que había hecho el equipo municipal en este tiempo. Pero no me han quedado claras muchas cosas. Por eso creo que es el momento de hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo tuvo la primera información sobre la gravedad de la epidemia? Porque es importante anticiparse y que si no lo pregunten a FEDEA, que en un informe que ha elaborado antes de ayer habla de que una anticipación de 7 días hubiera evitado el 62% de los contagios. ¿Ha procedido a desinfectar la casa consistorial? Esto es importante porque ha habido 2 de nuestros compañeros, de los que hoy estamos aquí en el Pleno, que han sufrido la enfermedad del coronavirus. Entonces, le pregunto, ¿lo va a hacer? ¿Cómo y cuánto? ¿Cuántos empleados públicos municipales se han contagiado por el coronavirus? Bueno, a lo mejor esa es mucha pregunta, porque es verdad que no han hecho test hasta hace unos días. Se lo pongo más fácil. ¿Cuántos empleados municipales están o han estado enfermos por el coronavirus? Y sobre todo, esos enfermos que se han contagiado en los servicios esenciales, en los de primera línea. Me refiero a la policía municipal, a los bomberos, a los servicios de limpieza, entre otros. ¿Cuándo y qué medidas se han adoptado para la protección de los empleados públicos? Porque, aunque sé por el informe que han pedido muchas mascarillas y equipos de protección a la Junta de Castilla y León, como empresa, el ayuntamiento tiene obligación de proporcionar los medios para proteger la salud de los empleados municipales. ¿Cuántas mascarillas? ¿Cuántas y cuándo desinfectan coches y vehículos? ¿Cuándo se han dado los EPIs, los guantes, los test, si es que ya veo que se han realizado algunos? En definitiva, muchas preguntas. ¿Cuántas mascarillas ha recibido el gobierno del Gobierno de España los días 13 y 14 de abril? ¿Dónde las entregaron? ¿Quién las repartió? ¿A quién? Le parecerán muchas preguntas, señor alcalde, pero es que me parece que es muy importante todos esos empleados municipales que han estado en primera línea. Y es que el objetivo de mi grupo, y supongo que también del equipo de gobierno, es la protección de la salud. Por eso es indispensable, imprescindible, proteger a quienes nos protegen. Y la última pregunta sobre los empleados, ¿se les va a compensar de alguna forma a estas personas, estos empleados municipales que han estado en primera línea y que han puesto en riesgo su salud con algún tipo de gratificación extraordinaria? En segundo lugar, para nuestro grupo lo más importante es proteger a los más débiles en esta crisis, a los más vulnerables con la enfermedad. Es otro objetivo prioritario. También es para el equipo de gobierno, no me cabe la menor duda. Y hay que empezar por las personas de mayor edad, con quien el virus desde luego se ha cebado sin piedad, especialmente aquellas que viven solas. Pero también hay que tener muy presentes a las víctimas de violencia de género, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los que se han convertido en pobres solamente por esta crisis, que han tenido que cerrar sus negocios y tienen ingresos cero. ¿Sabemos en qué situación están los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio? ¿Se han tomado medidas especiales de seguridad para estos trabajadores que atienden a los más vulnerables? ¿Se han hecho test a estos trabajadores? ¿Se les va a hacer? ¿Cuántos están o han estado contagiados? En definitiva, son estas personas, las vulnerables, las que más están sufriendo la crisis. Sé que muchos de los que recibían la asistencia a domicilio ya no han renunciado a ella. ¿Cómo se está supliendo eso? ¿Con voluntarios? ¿Qué se hace con las personas que viven solas? Sé que se están haciendo algunas llamadas. Se han convocado becas comedor para aquellas personas que estaban pues que ya tenían la beca desde principios de curso, tanto becas del ayuntamiento como becas de la Junta de Castilla y León. Pero con esta situación de emergencia social y de emergencia también económica, se van a convocar nuevas becas para esos niños que se han quedado en estos momentos sin recursos porque sus familias no lo tienen, o se va a seguir dando solo esas becas a los que cobraban.
En fin, la crisis del COVID-19 está dejando un panorama desastroso desde un punto de vista de la economía y el empleo. Y esto va a ir a más. Sin duda, en este momento, lo prioritario es la salud de los ciudadanos. Hay que frenar los contagios, detener el número de muertos y recuperar a los pacientes que están ingresados en los hospitales. Hay que vencer la pandemia. Pero después de esto, que ojalá lo logremos pronto, llega esa enorme crisis económica y social. No le voy a dar los datos que ya son conocidos del Fondo Monetario Internacional. Vendrá esa pandemia económica, paro, pobreza y aumento de la desigualdad, a la que hacer frente desde cada administración, de acuerdo con sus competencias, evidentemente. El ayuntamiento tiene que hacer una revisión, ya ha anunciado algo el señor alcalde, profunda del presupuesto para 2020, para adaptarlo a esta situación excepcional. Hay que hacer un plan de recuperación y de reconstrucción económica y social. No sé si tiene algo previsto. No sé si va a contar con la oposición para hacer este plan o simplemente nos va a pedir unidad y lealtad. Espero que no nos enteremos por la prensa de las medidas que vayan adoptando. La lealtad no se puede traducir como una ausencia de crítica, porque si esto ocurre, pues, no es lo normal. Mi grupo le ofrecemos unidad y búsqueda sincera del acuerdo. Pero le exigimos propuestas, le exigimos transparencia, respeto y honestidad como la que nosotros le ofrecemos para poner en marcha un plan para la recuperación económica y social de Valladolid. La unidad hay que trabajarla y ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos. La unidad no puede ser una palabra hueca. Hay que aparcar personalismos y egoísmos. Yo le propongo que hoy mismo, y con esto voy a terminar, creemos un grupo de trabajo para que de forma inmediata empiece a elaborar el plan de medidas para la reconstrucción de Valladolid. No tenemos todos los datos, pero de buen político es anticiparse, alcalde. Y ya hay muchos datos que son muy fiables y más que seguros. Es un plan necesario y urgente. Podemos y debemos trabajar y tenerlo listo a ser posible en el plazo de un mes. Ya hay gente que lo está pasando muy mal. Ya hay que tomar medidas ahora mismo. Es urgente e inaplazable hacer ese plan de reconstrucción de Valladolid, tenerlo previsto. Y hablando de urgencia, y termino ya sé que hay que seguir las pautas de salida del confinamiento que marque el Gobierno de España. Pero ¿están trabajando ya en cómo abordar esa salida escalonada? Esto sí que es urgente de verdad, aunque tengamos todavía un tiempo de confinamiento, pero yo creo que hay que tener todas esas cuestiones estudiadas y previstas para evitar una segunda oleada de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Del Olmo. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Socialista, el señor Herrero. Sí, gracias, señor alcalde. Voy a intentar retomar el tono que ha primado en la primera parte de este pleno. Buenos días a todos, compañeros de corporación, periodistas y ciudadanos que siguen en directo el pleno. Como a todos los grupos municipales, al Grupo Socialista se le mezclan en estos momentos sentimientos muy encontrados, que es difícil conciliar y difícil contener también. El más acusado de ellos, evidentemente, es la tristeza por todas las víctimas que está dejando el virus, que va unido al cariño y al ánimo que deseamos transmitir a sus seres queridos, así como a todas las personas que siguen luchando contra la enfermedad. Otro sentimiento es el de orgullo, también se ha dicho, por todos nuestros servidores públicos y su entrega en el trabajo de curarnos, de protegernos, de ayudarnos a todos, con especial mención a nuestro personal municipal y también, porque es de justicia hacerlo, a los compañeros de corporación con responsabilidades en las distintas áreas de gestión que están desde el primer momento al pie del cañón. Y otro sentimiento es el de gratitud al comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de los vecinos de Valladolid, disciplinado en el cumplimiento de las normas y absolutamente decisivo en la salvación de un número incalculable de vidas. Es evidente que este no es un pleno normal, no solo por el formato que nos impide vernos en persona, sino porque hoy no procede debatir, sino compartir, proponer y, a ser posible, conciliar. Así nos hemos entendido todos los grupos políticos en la Junta de Portavoces y queremos dar las gracias por ello a todos por su actitud, al menos hasta el pleno de hoy.
Esto es muy positivo para la ciudad y debe seguir siendo. En cuanto a la cuestión que nos ocupa, el alcalde entregó ayer a los grupos un completo informe del estado de la gestión municipal y en su intervención ha detallado las medidas adoptadas y ha explicado el punto de vista del Gobierno, inmersos como estamos aún en un estado de alarma. Espero que los grupos políticos hayan leído detenidamente el contenido de ese informe que nos ha costado mucho trabajo preparar y que creo que no tiene parangón en cuanto al trato con la oposición en muchos ayuntamientos. Me atrevo a decir que casi seguro que ninguno. Qué duda cabe que intentar valorar desde lo local en estos momentos un problema que es mundial puede llevarnos a las primeras de cambio a la resignación de tener que admitir nuestra dependencia, nuestro papel subsidiario en la toma de decisiones con respecto a otras administraciones. De hecho, es innegable que nuestra capacidad de maniobra está condicionada por esta circunstancia. Aquello que hagamos ha de ser en sintonía y en coordinación con los gobiernos de España y el de Castilla y León, evitando duplicidades y solapamientos que impidan una respuesta eficiente. Sin embargo, es ante adversidades de este calibre cuando debemos reivindicarnos como administración más pegada a la realidad de la calle y no podemos hacerlo cometiendo el error de mirar solo por lo nuestro y solo en lo que sea tocante al Ayuntamiento de Valladolid. Si hemos apelado a la unidad social para vencer al virus y hemos ganado la batalla de evitar el colapso de los servicios sanitarios, todos los ayuntamientos debemos también buscar la unidad de acción para salir adelante sin que nadie se quede atrás en ningún municipio. Todos, con independencia del signo político, tenemos la capacidad, pero necesitamos los recursos. Y por ello es fundamental en estos momentos que las corporaciones cerremos filas con nuestros alcaldes para que cada uno de ellos lo haga a su vez con el resto de alcaldes y alcaldesas en defensa de nuestra autonomía local, porque solo siendo más influyente el municipalismo podrá demostrar toda la eficacia que puede llegar a prestar. Si por el contrario nos dejamos contagiar de las miserias políticas que padecen proyectos como la Unión Europea, que contribuyen a alimentar la insolidaridad que se propaga sin pudor entre países y regiones, estaríamos sucumbiendo a una involución democrática de aciagas consecuencias que hasta hace poco costaría imaginar, algo que debemos contribuir con toda la altura de miras que sea necesaria para que no ocurra. Esta es la visión que hoy creemos que es oportuno que compartamos todos los grupos políticos. En definitiva, que reconozcamos nuestra pequeñez ante el problema y al mismo tiempo nuestra grandeza ante la solución. A partir de aquí, ya es responsabilidad de cada uno formar parte de ella. El Grupo Socialista, desde luego, está por sumar, por construir, creo que lo estamos demostrando, al tiempo que en su condición de grupo mayoritario en el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno, ser los primeros en empujar para que podamos salir adelante con fuerza y hacerlo juntos, es decir, sin dejar a nadie atrás, como ha dicho el alcalde. Y también decimos una cosa, huyamos de vender planes. Lo que necesitamos es una estrategia. Primero, acabemos con la crisis sanitaria antes de ponernos con lo económico. Si lo hacemos, seremos capaces de generar la confianza, la seguridad que necesita la población, que es una actitud fundamental para poder comprar, para poder invertir y para poder contratar, el auténtico motor de la salida de cualquier crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Va a haber un segundo turno de intervenciones. No sé si contestar en este momento o esperar al turno final, pero bueno, en la medida que va a haber un segundo turno de intervenciones, quizás sea lo más democrático el dar una respuesta inicial a las intervenciones que se han producido en primer lugar. Quiero empezar dando las gracias a los distintos grupos políticos por sus intervenciones y por el tono que han mantenido en esta primera intervención en el debate. Pero sí que hay algunas cosas que creo que debo contestar, especialmente a la portavoz del Grupo Popular, que quizá es la que pues ha salido del tono general que ha mantenido hasta el momento este pleno. Lo primero, señora Del Olmo, una reflexión de partida. Ni usted es Pablo Casado, ni yo soy Pedro Sánchez. Creo que eso es lo que debe asumir desde el principio. Este no es el Gobierno de España, no es el Parlamento de España, somos el Ayuntamiento de Valladolid y creo que debemos mantener otro tono y al mismo tiempo ser conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras limitaciones. Sobre el controvertido tema de las banderas, el luto oficial, etcétera. Miren, yo he respondido a esta cuestión en diversas ocasiones, pero no tengo ningún inconveniente en volver a hacerlo.
Yo creo que cuando se utilizan políticamente los símbolos que son de todos, se le hace un flaco favor a los símbolos, precisamente. Hoy hemos visto también en este pleno una utilización de los símbolos que son de todos de manera netamente partidista. Es importante que se entienda, porque cuando se utilizan los símbolos de todos para el uso político de algunos, lo único que se genera es desafección hacia esos símbolos. Y yo creo que no es bueno generar desafección hacia los símbolos que son de todos. Yo, desde luego, tengo muy claro que las banderas de nuestro ayuntamiento ondearán en todo lo alto mientras estemos haciendo frente a un enemigo común, como es el virus, y que cuando esto acabe, por acuerdo de todos, no por imposición de nadie, de ningún grupo político, de ninguna institución, homenajearemos a las víctimas como merecen. En segundo lugar, se formulan algunas propuestas y algunas preguntas. Yo, respecto a las propuestas, decirles que no me voy a pronunciar en concreto sobre ninguna de ellas. Yo creo que todas son merecedoras de estudio. Se han hecho algunas propuestas de carácter económico, de carácter fiscal, etcétera, que merecen, per se, pero también por la gravedad del momento, ser estudiadas convenientemente. Lo primero que quiero decir es que no sabemos aún cuáles son los sectores más dañados, ni tampoco cuál va a ser nuestra capacidad de gasto. No sabemos qué ayuda adicional vamos a recibir por parte de otras administraciones. Es decir, no tenemos una respuesta a las dos preguntas importantes que tenemos que hacernos antes de tomar decisiones. ¿Qué necesito y qué tengo o qué voy a tener para cubrir esas necesidades? Es evidente que esta es una realidad dinámica y que esa foto va a ir variando y obviamente no nos podemos quedar sin tomar decisiones porque no tengamos la foto completa. Pero yo creo que este no es el momento. Tenemos que esperar al menos unos días, unas semanas para saber, poder responder con mayor certeza, no en base a previsiones, muchas de las cuales casi siempre arrojan resultados equivocados, previsiones. Vamos a ver con datos qué es lo que necesitamos y qué tenemos para cubrir esas necesidades. En cuanto a las preguntas sobre algunas preguntas que ha realizado la señora del Olmo, lo primero decir que en el día de ayer por la mañana recibieron ustedes un informe de 130 folios elaborado por el equipo de gobierno municipal. Creo que la información en él era enormemente detallada y prolija. En ella se recogen, por ejemplo, algunas de las respuestas a las preguntas que ha hecho. Por ejemplo, la de los empleados municipales contagiados. Se encuentran reflejados con todo detalle en el informe que se les ha proporcionado. Incluso hay un detalle del número de personas que han sido afectadas, de si esa afectación ha conllevado su baja en la prestación de sus servicios y si ha habido una reincorporación tras una hipotética recuperación de todos esos efectivos municipales. Por tanto, eso está respondido. Respecto a los datos de desinfecciones en edificios municipales, decirles que sí, estamos realizando desinfecciones tanto en la Casa Consistorial como en el San Benito, como en otras dependencias municipales, siguiendo los protocolos que Sanidad nos marca. En concreto, en la Casa Consistorial se ha venido trabajando desde prácticamente el momento del confinamiento, incluso unos días antes, ya con materiales de desinfección marcados por las autoridades sanitarias. En cuanto a las becas que se vayan a proporcionar o servicios de comidas y a domicilio de niños y niñas, estamos trabajando en este momento, obviamente, con las bases de datos de las que disponemos, Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León. Estoy de acuerdo en que ese número de niños y niñas va a variar y va a variar en función de las circunstancias, obviamente, que se van a ir produciendo. Por tanto, tenemos a nuestros servicios sociales, lógicamente, en estado de alerta para ir detectando a personas, a familias que se vayan incorporando a las situaciones de necesidad que se vayan produciendo para proporcionarles a esas familias, a esos niños y niñas, los medios necesarios para que no pasen ninguna necesidad. En cuanto a los test, nosotros no podemos hacer test a nuestros trabajadores, pues así nos lo ha prescrito la autoridad sanitaria. Quiero recordar que ha habido algunos ayuntamientos de la provincia que anunciaron la compra de test para realizar pruebas a su propio personal y la Consejería de Sanidad frenó en seco esa iniciativa y nos dijo que todo tenía que ser bajo la supervisión y con el paraguas de la autoridad sanitaria.
Al amparo de esa previsión, durante esta semana, una vez que han empezado a llegar los test procedentes del gobierno, etcétera, se han empezado a hacer test en el personal del Ayuntamiento de Valladolid. Se ha empezado por el servicio de bomberos. Como saben, todos los bomberos han sido sometidos al test. Hemos tenido 6 casos positivos, 1 con síntomas y 5 asintomáticos. Desde ayer estamos realizando los mismos test a la Policía Municipal. Llevamos entre ayer y hoy 50 test realizados y vamos a realizarlo a razón de 25 diarios a toda la plantilla. Hoy me informaba de ello la intendente jefe de policía. Digo estamos, es la autoridad sanitaria la que los está haciendo, pero eso también quiero que quede claro, pero que lo están haciendo, nos lo están haciendo a nuestra plantilla. En cuanto a la negociación de las medidas, por supuesto, vamos a negociar con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, bien sea a través de ese grupo de trabajo que ha propuesto la señora del Olmo, bien a través de una mesa de negociación al uso, en la que estén representados todos los grupos políticos, y ahí iremos poniendo sobre la mesa pues todas las soluciones que se nos ocurren desde el Gobierno, recabando las que se les ocurran a ustedes, a los grupos políticos, y tratando de llegar a acuerdos en torno a las mismas. Pero sí quiero dejar claro que, porque pudiera parecer que no es así, estamos manteniendo un diálogo semanal en el que yo les informo de las cosas que se están produciendo y me gustaría seguirlo manteniendo aún existiendo una mesa de negociación sobre las medidas a aprobar para salir de la crisis. Por tanto, creo que ese diálogo es necesario, que es precisamente la base para crear el clima en el que sea fructífera una negociación. Por tanto, que nadie dude de que vamos a hacer los esfuerzos necesarios para mantener diálogo y para llegar a acuerdos. Que les invitamos, desde luego, a que mantengamos todos ese tono y ese clima en el ámbito de la Administración municipal necesario para llegar a la consecución de esos acuerdos y que tratemos, en la medida de lo posible, de abstraernos de otros ámbitos políticos en los que, evidentemente, a nadie se le escapa que se están produciendo las cosas de otra manera. Y en cuanto a la información sobre la gravedad de la epidemia, pues como el resto de las personas de este país. Yo creo que desde que tuvimos la primera noticia de que el virus había empezado sus contagios en China, han sido multitud las personas desde el ámbito científico, desde el ámbito político, que se han pronunciado de maneras enormemente variadas respecto al origen del virus, respecto a su capacidad de contagio, respecto a sus mecanismos de contagio, respecto a su capacidad de reproducción, respecto a si con el calor o con el frío se puede, digamos, reducir su contagio, etcétera. Yo creo que a día de hoy no tenemos prácticamente ninguna certidumbre sobre casi nada en relación con esta pandemia y tenemos que tener, yo el primero, la humildad de reconocerlo. No sabíamos, no sabemos y probablemente tardaremos mucho en saber. Abrimos un segundo turno de palabras, empezando por el grupo de menor a mayor, con el señor García Bartolomé, de Vox, y les ruego en esta segunda intervención a que sean un poco más breves. Gracias. Adelante, señor García Bartolomé. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Se me escucha bien? Hola. ¿Se me escucha bien? De acuerdo, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, contestando un poco a las intervenciones del señor alcalde principalmente, lo primero que quería decir es que nuestro tono educado, que creo que debe ser así en todas las relaciones institucionales, no debe confundirse con una labor exigente y reivindicativa. Esa es nuestra labor en la oposición y esa es la labor para la cual los vallisoletanos nos han puesto en el ayuntamiento. También creo que en este pleno, por su carácter extraordinario, no debería ser el lugar para iniciar un debate y enzarzarnos en discutir detalles de las propuestas realizadas. Creo que, como se ha dicho también aquí, habrá que abordarlo y concretar en comisiones, en reuniones específicas, en mesas o en ponencias. No es el momento, la ciudadanía en estos momentos lo que quiere es saber las líneas generales del ayuntamiento y cómo vamos a afrontar, si es posible, juntos las soluciones a esta pandemia.
Sí que me permito, sin embargo, responder al comentario que ha hecho el señor alcalde en este pleno sobre el uso de símbolos, el uso partidista de símbolos de todos. Y solamente dos comentarios y sin ánimo de hacer un debate, porque creo que no es el objeto. Primero, hay una orden de la Junta de Castilla y León declarando luto oficial desde el 3 de abril y en el que dice que todas las banderas oficiales de la comunidad ondeen a media asta. Simplemente es eso. Y efectivamente la bandera de España es un símbolo de todos y tenerla detrás como un crespón negro creo que simplemente es una muestra de respeto y condolencias. No era otro el objeto de haberla puesto aquí. Y paso a hablar del resto de temas, de los temas que verdaderamente son importantes y que importan a la ciudadanía. Tenemos una crisis sanitaria y una crisis económica encima brutal y efectivamente el Ayuntamiento tiene la obligación de prepararse para ella. Las previsiones no las podemos creer más o menos, unas acertarán más, otras acertarán menos, pero lo que tenemos que hacer es anticiparnos para que no nos pille el toro y actuar antes de tener la crisis encima, tomar las medidas adecuadas. Por eso hemos propuesto en nuestra primera intervención, hemos pedido que se cambie la estrategia. Necesitamos unos nuevos presupuestos para este año 2020, porque los gastos no van a ser los que se habían previsto, no pueden ser los que se habían previsto en ellos inicialmente. Las prioridades tienen que ser otras y además los ingresos previstos van a sufrir unos recortes brutales. Nos guste o no nos guste. Tenemos que preparar unos nuevos presupuestos y desde la oposición estamos dispuestos a colaborar y a seguir proponiendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Y hemos hecho también propuestas en el plano sanitario y también propuestas para reactivación económica, protección social y también de cara a una prolongación de la crisis, ver cómo lo podemos afrontar. Simplemente recordarlas muy brevemente: el plan de contingencia fiscal para no ahogar a familias, autónomos y empresarios y la reducción radical del gasto no imprescindible en el ayuntamiento para poder financiar esa bajada de impuestos que tenemos que hacer para no ahogar a familias, autónomos y empresas, para poder invertir en protección social y no en otras cosas que ya no son prioritarias y en la reactivación económica. Simplemente eso, no me voy a extender más. Y quiero acabar mi intervención como empecé la misma en el anterior turno, con un recuerdo de condolencias a todos los fallecidos y a sus familiares, a todos los que han pasado y están sufriendo la enfermedad en hospitales o en sus casas, a todas las personas, a todos los niveles que están colaborando para que España y para que Valladolid siga en marcha, y el mensaje que he dicho, que hay esperanza y que juntos trabajando, arrimando el hombro, juntos todos, vamos a salir de esta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Bartolomé. Señora Sánchez tiene la palabra. Gracias. ¿Se escucha bien? Sinceramente, creemos que, y lo hemos dicho en debates internos en la Junta de Portavoces, que lo que menos necesitamos ahora, lo que menos necesita la sociedad, es una guerra por ver quién se muestra más compungido. Lo que necesitamos son unos servicios públicos de calidad y volcar los recursos en su cuidado. Espero que compartan la opinión. La verdad es que ante tanta pregunta también esperamos que tengan alguna respuesta, alguna propuesta. Por favor, lean con detenimiento ese informe de 120 páginas, porque hemos trabajado muchísimo desde las distintas áreas para intentar ayudar a la sociedad, para intentar responder como se merece una crisis de estas características. Y sí, sinceramente, creo que no es de recibo cambiar la forma de actuar en función de que las reuniones sean públicas o sean privadas. Bien, señalaba en mi anterior intervención que lo decisivo era que las instituciones tengamos claras las prioridades. Y no es un mero eslogan. He enumerado varias cosas de las que se han hecho y cada cual puede juzgar si son correctas o incorrectas, suficientes o insuficientes. Pero se ha asumido que deben hacerse múltiples esfuerzos y asumir gastos extra, a pesar de que esta situación previsiblemente, evidentemente, mermará notablemente los ingresos municipales. Por ejemplo, se ha dejado de recaudarla ahora, pero además se recaudará menos en licencias, en el impuesto de construcción, a través de ventas de suelo, o se está resintiendo ya de forma muy notable los ingresos de Augasa, como era previsible. Cuando digo que se tienen claras las prioridades es porque todo esto ahora es secundario y lo económico, en muchas ocasiones, lo económico, desde el punto de vista de las reglas de gasto, no ha sido lo secundario en otras crisis. Desde luego, nosotros consideramos que tiene que haber una salida social.
He hablado antes y he respondido a ciertas matizaciones o preguntas que han hecho los componentes de la oposición. No obstante, vemos que el ambiente político local, por suerte, es mucho más razonable que el estatal. Yo creo que cuando ocurre una tragedia de estas características, una piensa que tendría que servir para aprender, para dejar la confrontación innecesaria y la responsabilidad de lado. Esperamos que en Valladolid siga siendo la tónica general. Bien, está claro, cuando hablábamos de pactos, de acuerdos, los gobiernos estamos obligados a tender la mano, porque los acuerdos no son solamente deseables, son necesarios para llevar a cabo medidas. Actuar frente a la desgracia, frente a la tragedia, no es solo oportuno, es obligado, pues en medio de la tormenta y el vendaval hay que seguir intentando gobernar la nave. Esperar a que escampe, para nosotros, creemos que no es una opción, como tampoco encomendarse a que las respuestas lleguen de fuera. La prudencia política avala la responsabilidad y el saber dónde se está, pero no la inacción, y que nadie se engañe. Se ha demostrado que lo que más nos fortalece como sociedad es tener unos servicios públicos fuertes, respaldados, financiados convenientemente, y por eso es lo que ha de guiarnos a las administraciones desde el día después. Bien, lo que estamos viviendo en estos días parece una distopía fuera de la realidad. Recuerda algún relato de ese género literario apocalíptico en el que se describen situaciones extrañísimas que parece que nunca van a suceder. Pero ahora estamos sumidos en uno de esos mundos que resultan tan ficticios como indeseables. Tenemos que seguir actuando en la línea en la que lo estamos haciendo desde nuestro punto de vista, con la incertidumbre de no saber exactamente la duración de esta situación, como se ha dicho, ni la profundidad de sus efectos, pero con la decisión de hacer ahora todo lo que sea necesario, sin esperar. Afortunadamente, partimos en el Ayuntamiento de Valladolid de una situación económica saneada que nos debería permitir afrontar la crisis sin excesivos agobios y asegurando los servicios públicos como están asegurados. Y en esa línea, por eso hemos contribuido desde este Gobierno a defender la documentación de la Federación Española de Municipios y Provincias relativa a esas medidas sobre la flexibilización de la regla de gasto, también prorrogar el destino del superávit de 2019 o habilitar medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez para la creación de fondos de reactivación de economía y empleo local. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con hacer ahora todo lo necesario? En nuestra opinión, eso se concretaría en el ámbito local en asumir un plan de acción o una batería de medidas, como queramos llamarlo, porque lo que hemos presentado ayer a la oposición y a la opinión pública no deja de ser un plan de acción, unas medidas en lo inmediato que haga frente a los gastos no previstos que se han realizado hasta ahora y los que se prevén para los próximos meses, una vez que tengamos certeza de lo que nos vendrá de otras administraciones también supramunicipales. Por ejemplo, estoy hablando de los contratos de asistencia social o ampliaciones de los existentes, contratos imprescindibles como el de Cruz Roja, teleasistencia, ayuda a domicilio, así como la ampliación de ayudas de emergencia o el apoyo psicológico. Pero también tendremos que afrontar la reducción de ingresos por alquileres de viviendas o por el Fondo Social de Acuaval, la adaptación de espacios para atender a las personas sin hogar, la adquisición de material de protección que ya se ha hecho, como ha comentado el alcalde, equipos de teletrabajo y material para la desinfección o el servicio de catering para la población escolar o mayores. Por supuesto, también la sobredotación que se está realizando en servicios para limpieza, policía, bomberos, parques y jardines, etcétera. O los costes también derivados del menor rendimiento de servicios esenciales, ¿no? Del mismo modo, también, y comparto lo que se ha dicho, hay que hacer frente a la caída de la actividad en determinados servicios o áreas, especialmente en cultura y deportes, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que son generadores de ingresos para mucha población vallisoletana. No hay que dejarlos atrás. Y sobre todo también Aubasa. Suspender también, y como ha dicho el alcalde y ha anunciado el alcalde estos días, definitivamente los eventos que deberían haberse realizado o puesto en marcha para estas fechas, ofreciendo también la realización cuando se pueda de los mismos con las suficientes garantías. También desde Valladolid Toma la Palabra nos parece muy importante tener en cuenta que incluso aunque el confinamiento pudiera concluir pronto, hay una parte importante de la población que por sus circunstancias personales va a seguir mucho tiempo confinada, por lo que deberían tomarse medidas para reforzar las actividades que puedan realizarse o seguirse desde el domicilio propio. Esta crisis también nos tiene que enseñar a poder hacer las cosas de otra manera. Y debe crearse un fondo de contingencia para paliar los efectos de la crisis, evidentemente en otras administraciones, pero también en las locales, de carácter extraordinario, con medidas para el comercio como las que ya se han comenzado a anunciar, la hostelería, el sector de la cultura, la venta ambulante tan golpeada y otros sectores
afectados. Pero para concluir, junto a todas estas tareas inmediatas, debemos ser capaces de ir trabajando. Yo creo que todos los grupos lo hemos compartido, con la aportación de todos los grupos municipales y los agentes económicos o sociales de la ciudad, como hemos hecho siempre, en un plan, batería de medidas, como queramos llamarlo, nos da igual el nombre, de impulso económico y social, para recuperarnos del grave impacto que tendrá esta crisis, para crear confianza y para organizar el trabajo próximo con la mayor eficacia, como hemos tratado de hacerlo este mes. Una hoja de ruta de contenido amplio, referido a los servicios sociales, el empleo, las escuelas taller y el nuevo albergue, la vivienda, los barrios vulnerables y la rehabilitación, pero también el medio ambiente, la agroecología, la cultura, el deporte, a un modelo de fiscalidad basado en la solidaridad, a la participación, a la democracia y, por supuesto, a la igualdad. Bien, ¿qué sociedad saldrá de todo esto? Yo creo que todos y todas nos lo preguntamos a menudo. Bueno, pues no es momento de sentarnos a esperar a ver qué nos depara el futuro, sino de trabajar para construirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. El señor Fernández Antolín tiene la palabra. El Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En mi primera intervención hablaba antes de actuar todos a una, y para hacerlo quien gobierna el barco no debería ser tan osado para actuar sin aceptar propuestas, sin debatir, sin consensuar la manera de llegar a buen puerto. No debemos perder el tono que hemos constructivo, el tono de trabajo que hemos tenido hasta ahora. Y tampoco es este el momento de provocar un motín y de utilizarlo como modo de obtener un rédito político. Todos, desde luego, observamos el futuro de diferentes maneras, y el debate político al que se refería la portavoz del Grupo Popular tiene que llegar. Pero debemos ser capaces de acompasar ese ineludible debate con la política propositiva, con la que busca el bien común, con la que contribuye a que nadie se quede atrás en la recuperación. Ciudadanos Valladolid asumió el compromiso de lealtad al equipo de gobierno, pero por delante de este asumió un compromiso de lealtad con los vallisoletanos. Algo que volvemos a reiterar y que hacemos patente con nuestro seguimiento y control de la labor del gobierno, con nuestras mociones, con las medidas que presentamos al equipo de gobierno el día 20 de marzo y que ampliamos ayer. Y así seguirá siendo. Dichas propuestas, y ahí está nuestra voluntad de diálogo y de consenso, se vertebran en tres ejes: el sanitario, el social y el económico, que son fundamentales para volver cuanto antes a nuestros quehaceres cotidianos. Porque si es verdad que hay que vencer la crisis sanitaria, también lo es que hay que anticiparse en la medida de lo posible, aun sabiendo que la realidad es dinámica. En primer lugar, y como apuntaba el alcalde en su primera intervención, planteamos también la necesaria revisión y actualización de las medidas sociales. Proponemos, entre otras, la extensión presupuestaria de las ayudas destinadas a las familias que más lo necesitan, facilitándoles los trámites administrativos, pero también eliminando la burocracia innecesaria y también centralizando todas las ayudas que lleguen desde las diferentes administraciones, creando una oficina única. Nuestra ciudad se ha vuelto más vulnerable y muchos de los colectivos que ya estaban en riesgo se han convertido en el epicentro de esta pandemia, que ha dejado a la vez al descubierto una serie de necesidades que es necesario cubrir de manera inmediata y con toda nuestra energía. Ciudadanos no pueden ni quieren mirar hacia otro lado. Lo contrario sería fallar a la sociedad. Pero no solo debemos girar nuestra mirada y nuestra atención hacia esos colectivos que por desgracia ya vivían en una situación de vulnerabilidad y que ahora sufren más si cabe esta situación. También, y se ha mencionado aquí, debemos solidarizarnos con aquellas personas que de una forma temporal igualmente preocupante han pasado a encontrarse en esta coyuntura y que necesitan ahora del apoyo del ayuntamiento y de todos los colectivos y sectores de la ciudad. En segundo lugar, planteamos un bloque de medidas que contribuyan a la recuperación del tejido empresarial, con una atención especial para aquellos sectores que se ven más afectados por el impacto de la pandemia, como el comercio, las pymes, la hostelería, la hotelería, los autónomos o, señor García Bartolomé, también la cultura, por mencionar solo algunos de ellos. Desde Ciudadanos tenemos claro que el debate no debe ser entre inversión o gasto,
sino entre el apoyo a un tejido empresarial que genere riqueza, que cree puestos de trabajo de calidad, que pueda afrontar la fiscalidad que le corresponde o, por el contrario, su desaparición. Por ello, planificar, y aquí creemos que tenemos que ser propositivos el día después, es una tarea en la que todos debemos actuar con la máxima responsabilidad, sabiendo que el futuro es largo, como decía el alcalde, pero que dependerá de nuestra capacidad de escuchar a los diferentes colectivos y de encontrar los recursos para ayudarles el futuro de todos. Es prioritaria una revisión de los modelos y de los tiempos de la fiscalidad a la que siguen sujetos, con ayudas directas para afrontar los gastos a los que tienen que hacer frente, con ajustes fiscales que permitan el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo y contratos de calidad. Y ahí, Ciudadanos Valladolid también estamos siendo propositivos. En tercer lugar, es necesaria una lectura a nivel local de cuáles son aquellos puntos en los que el ayuntamiento podía haber actuado de otro modo para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros convecinos. Pero esto no pretende ser una crítica velada al comportamiento del equipo de gobierno. Ya habrá tiempo para debatir. Hoy no es el momento. Los municipios, y aquí coincidimos otra vez con el alcalde, han sido una vez más la primera línea de interacción entre las administraciones y los vecinos. Si bien las necesidades de estos las conocen todas las administraciones, quien las pulsa y las siente, aun siendo su capacidad de acción muy limitada, es la administración local. Por consiguiente, una interpretación de lo que estamos viviendo nos debe llevar a unas conclusiones que, ante la amenaza de otros posibles brotes o de situaciones de alarma o emergencias similares, nos permitan actuar con mayor rapidez para salvaguardar los intereses de todos y evitar que nadie se vea en peligro. Tenemos que dar asistencia a aquellos que más lo necesitan, como a los trabajadores de los servicios sociales, de limpieza, de policía municipal, bomberos, pero gradualmente deberíamos conseguir que nadie esté desprotegido. Para ello, abogamos por la elaboración de un protocolo de seguridad y de un plan, si es posible, de adquisición y distribución de material sanitario entre todos, sin olvidar al resto de la población. Se hablaba de futuro incierto, y esta es verdad, está por escribir. Tenemos la enorme responsabilidad y el deber de hacerlo junto a todos los colectivos y todos los sectores que forman la columna vertebral de esta ciudad. Hemos afrontado antes retos colosales, pero este es diferente. Tenemos que actuar tal y como la sociedad a la que representamos nos demanda, con unidad y por y para todos los vecinos de Valladolid, sin conocer de colores. Solo con unidad y madurez conseguiremos estar a la altura. Debemos tener amplitud de miras para, con el esfuerzo de todos, conseguir que el nuevo tiempo que estamos diseñando sea mejor. Sin lugar a dudas, e insisto, si vencemos las diferencias y sumamos los esfuerzos, nos volveremos a ver en las calles, en los parques, en las tiendas, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, en las terrazas. Si estamos juntos, volveremos a ver a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros clientes. Volveremos a abrazarnos, volveremos a sentir a los nuestros. Yo estoy convencido de que lo vamos a superar y lo vamos a hacer sin que nadie se quede atrás. Muchas gracias, señor Fernández Antolín. Tiene la palabra la señora del Olmo, en representación del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, yo no soy Pablo Casado, es evidente. Usted tampoco es Sánchez, también es evidente. Pero sí que es su portavoz en el ámbito nacional del partido y además día a día usted ejerce como tal, ahora más. Bueno, dicho esto, que no me voy a entretener ni un segundo. En el documento enviado, que nos han mandado ayer, primero tiene varios problemas. Lo hemos leído, ¿eh? Primero, agradecer el esfuerzo de todas las áreas en haber hecho el documento, también lo tengo que decir, porque me da que son por áreas. No está firmado por nadie, yo creo, no sé quién habrá hecho el documento. Cada área habla de fechas diferentes. Se nos entregó ayer, que si no me equivoco era 16 de abril, ya no sé ni en qué día vivimos, y hay datos o áreas que ponen lo que han hecho hasta el día 3, otras hasta el día 16, en definitiva no hay una homogeneidad.
Y incluso hay algunas cosas curiosas, como en el área del teniente alcalde, que dice que no ha podido hacer determinadas actuaciones porque ha tenido incluso riesgo para los operarios por carecer de los medios. O sea, y eso está en la página entre la 2 y la 3. Entonces, mire, también hay cosas que no quedaban en absoluto claras. ¿Por qué cree que le pregunto hoy tantas cosas? Porque creo que es muy importante que la ciudadanía conozca muchas cosas que está haciendo el ayuntamiento o no las ha hecho, pero que es necesario en esta actitud de control que las hagan ya, que las tienen que hacer, que si esto les tiene que llevar a una reflexión de algunas cosas que después de leído ese informe no me han quedado en absoluto claras ni a mí ni a mi grupo. Entiéndalo de esta manera, señor alcalde. Yo estoy muy preocupada, como ustedes, seguro, por lo que está ocurriendo, por la salud de nuestros vecinos, y me preocupa mucho que cuenten con los medios adecuados para hacer frente a toda esta crisis, primero sanitaria y luego económica que se está planteando. Yo les he ofrecido, e insisto, un plan, y me da igual, señor Herrero, si no lo quiere llamar plan, llámelo estrategia. Creo que todos los concejales podemos tener capacidad de análisis para hacer propuestas que no tenga todos los datos, no hay que esperar a tener todos los datos. Mire, hoy en el Ayuntamiento de Burgos se está celebrando también un pleno por este mismo medio telemático y están aprobando un plan que ha pactado entre todos, y el alcalde de Burgos creo que también de su partido, del Partido Socialista. Creo que no vamos a hacer aquí propuestas de lo más peregrinas, porque esto merece una reflexión, pero también merece que se aborde con urgencia. Yo le he ofrecido, y me disgusta que le haya parecido mal tono, yo creo que hablo así, pero le he ofrecido unidad, le he ofrecido colaboración. Creo que podemos aportar mucho a lo que puede ser pues la crisis tan grave que va a haber no solo en Valladolid, evidentemente, pero bueno, en Valladolid también. Porque estamos hablando ya, y ese sí que es un dato cierto, que hay más de 30.000 personas en ERTES en estos momentos. No son parados, pero son en ERTES. Y eso es un dato más que preocupante, que nos debe llevar ya a actuar. O sea, no hay que esperar a tener muchos más datos. Ya no le hablo de las previsiones, le hablo de datos ciertos. El número de parados ha aumentado también de manera considerable en los 15 últimos días del mes de marzo. Es que es el momento de actuar y de trabajar. Y aunque no tenga todos los datos ciertos, y yo se lo estoy diciendo de verdad con un profundo cariño, o sea, no se lo digo, creo que es el momento en el que todos tenemos que ponernos a trabajar y a colaborar. Y bueno, pues la salida del confinamiento también me preocupa, que es verdad que hay que esperar a ver lo que dice el gobierno de España, como están haciendo los gobiernos de muchos otros países, pero también hay que pensar en cómo adaptamos esa salida a Valladolid. ¿Qué vamos a hacer con las guarderías infantiles? Y fíjate que lo pongo en ¿qué vamos a hacer con las guarderías infantiles? Con los teatros, con los cines, ¿qué va a pasar con los centros de día? ¿Se van a suspender eventos masivos? No sé, vamos a desinfectar determinados lugares públicos. Yo creo que hay que hacerlo esto ya y hay que pensarlo porque está pasando en otros países y va a ser similar en España cuando sea, no le digo que ahora. Y por eso yo no queremos que nos pillen sin tener pensadas las cosas y sin haber hecho nada, porque eso es contraproducente. Entonces yo insisto, alcalde, queremos mejorar la salida de la crisis, va a ser del confinamiento, va a ser terrible. Vamos a encontrarnos con un panorama desastroso. Vamos a ponernos a trabajar. No lo demore, con urgencia. Y sin prisa sí, pero con urgencia. Porque es que al final, si no, nos vamos a encontrar que nos ha venido todo encima y nos ha pillado. Y yo no represento más que a los vecinos de Valladolid. Y creo que es lo que ahora querrían todos. Tener seguridad y certeza y que usted, alcalde, liderara ahora mismo esta salida del confinamiento y liderara un plan económico y social para la ciudad de Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Del Olmo. Señor Herrero tiene la palabra. Sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, en la primera intervención el Grupo Socialista
ha querido dejar claro que no es un día de debates, se ha dicho, lo repetimos. Vamos a tener mucho tiempo, por desgracia, para poder hablar mucho, para poder ponernos de acuerdo en cómo salir adelante en esta situación tan complicada. Se han dicho también algunas cuestiones, creo que el alcalde ha puntualizado y ha dado respuesta a algunas de ellas. Lo hace habitualmente en las juntas de portavoces, también hay que decirlo. Y yo creo que ahora es muy importante que sintonicemos todos nuestros relojes políticos. Es evidente que en el último mes la situación ha sido muy distinta para los distintos grupos políticos por mor de las propias responsabilidades que cada uno estamos ocupando. Yo he querido poner en valor, e insisto, el trabajo de los compañeros, de todos los compañeros del equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, durante este mes frenético, absolutamente estresante en cuanto al trabajo, y la gente ha estado al pie del cañón. Y lo primero que pido es respeto para todos los compañeros, y expresiones como que no se ha hecho nada, no la puedo tolerar. No la puedo tolerar. Por tanto, es muy importante que en este momento pongamos nuestros relojes políticos en sintonía, que los sincronicemos. Y eso conlleva rebajar la ansiedad. Nosotros, como gobierno, al menos el Grupo Socialista, no se va a dejar contagiar por la ansiedad de nadie. Tenemos la responsabilidad de liderar, como ha dicho la señora del Olmo, lo vamos a hacer si hemos sido capaces de entendernos en un reglamento orgánico, hemos sido capaces de empezar a trabajar en ese plan de ciudad con horizontes a 2030, 40 y 50, y lo vamos a sacar adelante cuando retomemos los trabajos. ¿Por qué no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en eso? Pero evidentemente hagámoslo con tranquilidad, con respeto y con prudencia. Y aquí quiero hacer también una llamada a la coherencia, porque van quedando las cosas dichas hoy también. Hagamos lo que decimos que vamos a hacer, porque si no, la confianza se va deteriorando. Desde luego el Grupo Socialista lo tiene muy claro. En una situación de crisis como la que estamos viviendo, a nivel ideológico, a nivel de principios, la sociedad se sacude, se produce una recolocación en la escala de valores y pueden ocurrir dos cosas a nivel político. La primera es que a uno se le recoloquen sus principios y sus valores políticos, y la segunda es que se refuercen. En el caso del Grupo Socialista, se refuerzan. Lo que estamos viendo, las lecciones que estamos aprendiendo día a día, nos refuerzan en nuestra esencia. La solidaridad por delante del sálvese quien pueda. Si ese es el modelo en el que ahora nos podemos encontrar, irá todo bien y la unidad de acción política surtirá efecto positivo para el conjunto de la ciudad. Si no es así, evidentemente será muy difícil. Aún así, la ciudad saldrá adelante porque tiene un gobierno que va a tirar del carro, lógicamente, y que estará ahí. Por tanto, todo lo que sea reforzar servicios públicos, poniendo por delante a las personas que más lo necesitan, ahí nos vamos a encontrar. Todo lo que sean estímulos económicos, medidos, calculados, ordenados, proporcionales, nos vamos a encontrar ahí. Porque les recuerdo que estamos hablando de dinero público. El dinero público no es ilimitado y la responsabilidad es de quienes lo tenemos que gestionar. Por tanto, me sumo a los portavoces que han hecho este llamamiento, a todos los portavoces que han insistido en este mensaje. Vamos a trabajar juntos, unámonos en ese grupo de trabajo, volquemos ahí nuestras propuestas y estoy seguro de que entre todos vamos a ser capaces, conscientes como somos de la gravedad de la situación, de dar a la ciudad lo mejor que tenemos todos dentro de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Bien, agradecer de nuevo las intervenciones de todos los portavoces y entrar en alguna precisión. No voy a volver a hablar del tema de las banderas, señor García Bartolomé. La Junta de Castilla y León emitió una resolución sin apoyo normativo alguno y sin consenso. Por tanto, sin ninguna fuerza obligatoria para ninguno de los municipios de la comunidad autónoma. De manera que tenga una cosa muy clara, si yo estuviera legalmente a tomar esa decisión, no vulneraría en ningún caso la ley. Si lo hago es porque sé perfectamente que no estoy vulnerando norma alguna y desde luego no estoy de acuerdo con la resolución. Vamos a ver, señora del Olmo.
En el día de ayer se le remitió un informe de 130 folios muy pormenorizado con la actividad que en estos días hemos venido desarrollando. Le confieso que yo tuve mis dudas de enviarles el informe porque es algo que no tiene precedentes, ¿no? Que un gobierno pues le traslade a la oposición por escrito pues prácticamente hasta su metodología de trabajo detallada, ¿no? Quizá no debería ser tan excepcional, pero lo que sí está claro es que esto no se había producido nunca. Y también es verdad que es que esta situación tampoco se había producido nunca y por tanto yo he entendido que estaba plenamente justificado. Pero si hay algo por lo que yo he creído que ese informe debía llegarles a ustedes es por la actitud de colaboración que he tenido en todo momento por su parte desde que se inició la crisis. Es decir, me parecía que era de justicia corresponder a la lealtad con lealtad. Y así he hecho. Me sorprende ese análisis tan, no sé, negativo de esa iniciativa, ¿no? En primer lugar, si yo le pregunto por si lo han leído es porque usted me pregunta por los contagiados por COVID en la plantilla municipal y esos constan en el informe, por eso le pregunto. Pero ahora ya tengo más que dudas, certezas de que hay algunas cosas que no han leído del informe y sobre todo que ni siquiera han leído el correo que acompaña al informe. Cuando usted me pregunta por qué hay actividad en algunos casos hasta el 3 de abril y en otros casos hasta la actualidad. Bien, el correo que se le remite, el concejal de planificación, dice: por indicación del alcalde, os remito el informe que se comprometió a pasaros de cara al Pleno sobre el estado de la gestión de las distintas áreas municipales en esta crisis sanitaria. Ha supuesto un trabajo extra fundir todos los informes en un solo documento, por lo que veréis que, aunque se ha intentado, no guarda la uniformidad que requeriría un documento de esas características. Espero que lo comprendáis. Y aquí viene la parte que da respuesta a sus dudas. La mayoría de las áreas reflejan la situación a 3 de abril, si bien algunas han podido actualizar esos datos para que tengáis una imagen lo más fiel posible. Obviamente faltarán detalles y cuestiones que por falta de tiempo no se han incluido, pero sobre los que por supuesto os podemos informar oralmente si es de vuestro interés. Un abrazo a todos. Es decir, en el correo de remisión se explica que hay áreas que han hecho un trabajo hasta el 3 de abril y otras hasta la actualidad, las que han podido. Espero que con la misma buena fe con la que hemos hecho el trabajo y lo hemos remitido a los grupos, así lo reciban los grupos, porque no hay otra intencionalidad, transparencia y buena fe. No estamos en este momento para jugar al gato y al ratón. Honestamente, la situación, y lo habéis subrayado todos, lo han subrayado todos ustedes, es de una extraordinaria gravedad y no nos podemos poner a discutir sobre minucias. Yo no juzgo, desde luego, la buena fe de los grupos, al revés, la he reconocido y como tal la hemos tratado de corresponder. Pido, por favor, que se haga lo mismo con este gobierno. No queremos esconder nada, no queremos ocultar nada, entre otras cosas porque además pues no hay nada que ocultar ni hay nada que esconder. Lo único que estamos haciendo es tratar de trabajar lo mejor posible para sacar a la sociedad adelante y para tener a nuestra ciudad funcionando lo mejor posible. En cuanto a las prisas vamos a ponernos a trabajar, no hemos dejado de hacerlo desde el minuto 1. En mi experiencia en la labor pública, de 8 años en la oposición y camino de 5 en el gobierno, nunca he echado más horas, con más nivel de estrés, con más nivel de responsabilidad y con más presión con la que estoy trabajando ahora. Y sobre todo, nunca lo he hecho simplemente para salvar la situación, porque hasta ahora, bueno, trabajábamos pues para desarrollar, no sé, había un cierto, esto podía tener un cierto lucimiento político. Esto no lo tiene. Estamos gestionando una situación muy dura y lo estamos haciendo, créame, trabajando muy duro desde el primer minuto y vamos a seguir haciéndolo. El que no hayamos aprobado las medidas las que se han anticipado ya otros ayuntamientos es por una cuestión de criterio que yo les voy a trasladar y les voy a reiterar y veremos a ver si nos ponemos o no de acuerdo en el mismo. Recuerdo el diálogo social en el anterior mandato. Había ayuntamientos, diputaciones que pusieron en marcha el diálogo social antes que nosotros. Se ejerció una presión enorme para que, joder, es que no son ustedes los primeros, es que ya hay no sé cuántos ayuntamientos. Bueno, nosotros pusimos en marcha el diálogo social, probablemente de los últimos. Que alguien haga un balance del resultado del diálogo social en el Ayuntamiento de Valladolid y lo ponga en comparación con otros que corrieron mucho, cuantitativa y cualitativamente hablando.
¿Qué es lo que me preocupa? Y lo digo sinceramente, me preocupa que no nos quedemos sin gasolina a mitad del camino. Me preocupa que por correr mucho ahora, a mitad del camino, nos encontremos con que no tenemos recursos para atender las necesidades de la ciudadanía. Por eso, les hago una reflexión seria. En este caso, no por mucho madrugar va a amanecer más temprano. Hagamos una evaluación lo más aproximada posible de cuál es la realidad. Tengamos claro cuáles son los recursos que vamos a disponer para hacerle frente y entonces aprobemos una batería de medidas que sean serias y que traten de responder al máximo posible de las necesidades. Creo que ese debe ser el planteamiento. No crean que entre tanto estamos cruzados de brazos. Trato también de ejercer mi papel, tanto dentro de mi partido como dentro de la FEM, para conseguir que el Gobierno de España y Europa nos ayude en esta tarea. Y ese es un trabajo también importante, mucho más importante de lo que podamos decidir ahora en este momento, sin saber muy bien el alcance de la situación, es que se nos ayude, que se nos proporcionen recursos para hacer frente a esta situación. Por tanto, de verdad, yo voy a intentar que vayamos juntos, lo digo sinceramente. Y hay quien dice que juntos se va más despacio, pero que se llega más lejos. Pues no intentemos correr más de la cuenta. Vamos a intentemos ir juntos para intentar también llegar juntos lo más lejos posible, porque creo que esa es lo que los ciudadanos esperan y creo que es lo que todos queremos, que nuestra ciudad, dentro del contexto que nos ha tocado vivir, resuelva esta situación de la mejor forma posible. Les insto al diálogo, a que lo mantengamos y a la negociación. Les tiendo la mano. No tengan ninguna duda, lo he hecho desde el primer momento, como bien saben. Vamos a escuchar todas las propuestas, no vamos a descalificar ninguna, vamos a tomar todas en consideración, las vamos a valorar con la seriedad que requieren y juntos espero que podamos tomar las decisiones más inteligentes para sacar a nuestra ciudad de esta crisis de la manera mejor y más rápida posible. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la dación de cuenta de los contratos de emergencia. Por el señor secretario, por favor, dese cuenta de todos ellos. Buenos días. La dación de cuenta en este pleno extraordinario se limita únicamente a 2 contratos aprobados por decreto de emergencia y a los que hay que dar cuenta inmediata conforme dispone la ley. El resto de daciones de cuenta se dejan para plenos ordinarios. En primer lugar, se da cuenta del decreto 2225 del 2020, de 2 de abril, por el que se aprueba la contratación de emergencia para la adquisición de tarjetas monedero para la gestión de prestaciones económicas para garantizar el derecho de alimentación de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos con motivo de la situación de emergencia generada por el COVID-19. En segundo lugar, del decreto 2360/2020 de 8 de abril relativo a la contratación de emergencia de servicios de atención psicosocial de personas sin hogar en el centro integrado y otros centros para la atención de personas sin hogar en el municipio de Valladolid, con motivo de la situación de emergencia generada por el COVID-19. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna intervención en relación con este punto del orden del día? La verdad que tengo difícil saber si alguien quiere intervenir porque es algo que levanten la mano, veo que no. No veo a Pilar del Olmo, es la única portavoz que no veo en este momento. ¿Desea intervenir? No. Gracias. No. Bien, perfecto. Bien, pues no hay que votar en este caso, de manera que pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto 3, que son los asuntos dictaminados por la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Salud Pública y Seguridad. Un punto 3.1, que es la desestimación de la modificación puntual del Plan General y del PECH en la calle Zúñiga, número 12. ¿Alguien quiere intervenir en relación con este tema? Ahora sí tengo a la vista a todos los portavoces. ¿No? Votamos, por tanto.
Quedamos en que lo hacíamos no con la mano, aunque ahora tengo a todos los portavoces a la vista. Lo vamos a hacer por voz y lo vamos a hacer grupo por grupo, empezando por el de menor a mayor. Grupo Vox, a favor, en contra o abstención. Grupo Municipal Vox. Abstención, he creído oír. Bien. Grupo Valladolid toma la palabra. A favor. Gracias. Grupo Ciudadanos. Abstención. Abstención. Grupo Popular. Abstención. Abstención. Grupo Socialista. A favor. Bien, muchas gracias. Quedaría aprobada la desestimación con 14 votos a favor y 13 abstenciones. 1.32, aprobación definitiva de la división de la unidad de actuación 16A1 en dos unidades independientes, 16A3 y 16A4 del Camino del Cabildo. ¿Hay alguna intervención en relación con este tema? No. Pasamos, por tanto, a la votación. Grupo Vox, votos a favor, votos abstención. Valladolid toma la palabra. A favor. Ciudadanos. A favor. Partido Popular. Abstención. Grupo Socialista. A favor. Bien, se aprobaría con 17 votos a favor y 10 abstenciones. Pasamos al punto 4 del orden del día, asuntos dictaminados por la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos y Promoción Económica. Primer punto, 4.1, aprobación de la desafectación total del servicio público de enseñanza del Colegio Rosa Chacel, edificio 2. ¿Alguna cuestión en relación con este tema? No, pues pasamos a la votación. Grupo Vox. Abstención. Abstención. Grupo Valladolid toma la palabra. A favor. Grupo Ciudadanos. Abstención. Grupo Popular. Abstención. Grupo Socialista. A favor. Se aprueba con 14 votos a favor y 13 abstenciones. Y un punto 4.2, solicitud de autorización a la Dirección Provincial de Educación para la desafectación parcial del Colegio Vicente Alexandre, con la finalidad de ampliar la Escuela Municipal Infantil El Tobogán, dejando sin efecto la anterior solicitud adoptada por acuerdo plenario de 14 de enero de 2020 al ampliarse la superficie del edificio a desafectar. Votos Vox, Grupo Vox. Abstención. Valladolid toma la palabra. A favor. Ciudadanos. A favor. Grupo Popular. A favor. Y Grupo Socialista. A favor. Se aprobaría con 26 votos a favor y una abstención. Y sin más asuntos que tratar, despedimos este pleno, deseándoles a todos, en un momento como este, más que nunca, que tengan buena salud. Vamos a seguir, obviamente, hablando, como lo hemos hecho, con fluidez y con normalidad, y ojalá el próximo pleno podamos celebrarlo en otras circunstancias. Si no fuera así, repetiremos el pleno a través de estos medios y nada más. Muchas gracias a todos y todas.